Hace ya más de 40 años, Nintendo sacó su consola Family Computer en Japón, allá por 1983. Era una consola bastante resultona con unos mandos característicos con tonos metalizados y unas franjitas negras. Pues bien, Miyo, fabricante chino de consolas portátiles multiemuladoras, ha aprovechado esta apariencia de Family Computer para sacar al mercado la Miyo A30. En el vídeo de hoy traemos al canal la review de esta consola, susto incluido, para ver qué potencia es capaz de dar y si merece o no realmente la pena. Esta consola portátil Miyo A30 la podéis localizar como siempre a través de AliExpress a un precio aproximado de 45 €, aunque esto depende un poco de la tienda donde lo compréis. En todo caso os dejo abajo enlace de afiliado por si os interesase su compra tras ver el vídeo. De esta manera dais apoyo al canal sin tener que pagar ni un solo céntimo de más. En cuanto a las características de esta consola tendremos, en primer lugar, un procesador Allwinner A33 de 4 núcleos a una frecuencia de 1,3 GHz. Como GPU integrada tendremos una Mali 400. Su pantalla, una IPS de 2,8 pulgadas, para mi gusto quizás un poco pequeña. De memoria principal tendremos 512 MB y de almacenamiento secundario tendremos una tarjeta microSD de 64 GB de capacidad, aunque se supone que podremos insertar tarjetas de hasta 512 GB. Sobre el papel podremos emular una amplia variedad de consolas y plataformas, desde Master System o NES y llegando a Nintendo 64 o PlayStation 1, aunque luego veremos que podremos emular algunas consolas más potentes. Tema autonomía, pues tendremos una batería de 2600 mAh, con una duración estimada de 3 a 5 horas, aunque yo me inclino más bien a 3-4 horas. El sistema que usa esta consola es un sistema Linux que integra RetroArch, aunque luego veremos que también podremos tener otros emuladores standalone. Todo este paquetito en un tamaño de 127 x 58 x 15 milímetros y con un peso de 112 gramos. Y aquí tendríamos la Miyo A30 en su carcasa, concretamente la versión de 64 GB. Si abrimos el estuche lo que tendremos es, en primer lugar, las instrucciones en inglés y chino, con las principales funciones de la consola. En segundo lugar tendremos un cable de USB a USB-C para la carga y conexión de este dispositivo. En tercer lugar tendremos un adaptador de USB-C a jack de 3,5 para la conexión de unos cascos o altavoces externos. Y en último lugar tendremos la consola en sí. Al sacarla de la funda vemos que tiene un pequeño film protector, así que con cuidadito vamos a quitarlo. Tras este momentazo ASMR, vemos que es una consola con un aspecto muy similar a lo que comentábamos al principio, al mando de una Family Computer, con ese tono metalizado dorado y esas franjas negras, y también con el aspecto de la cruceta y los botones muy similar. Tenemos en primer lugar los botones A, B, X e Y, con un tacto bastante cómodo, así como los botones Select y Start. En segundo lugar tendremos la cruceta que inicialmente como primera impresión la noto un poco justita. De todas formas luego la probaremos con el test de Hadoukens para ver qué tal funciona. También tendremos un mando analógico sencillo, del mismo tipo que se suelen implementar en este tipo de consolas chinas. En la parte superior tendremos los botones L1, L2, R1 y R2, que son microinterruptores sencillos, sin ningún tipo de recorrido. El botón de menú, el conector USB-C y los botones para subir y bajar el volumen. En el lateral tendremos el botón de encendido y apagado de la consola, y por la parte inferior tenemos la ranura para la microSD, que en este caso es de 64 GB. Muy recomendado hacer una copia de seguridad para no llevarnos un susto. Os dejo arriba anotación a dicho vídeo donde os muestro cómo realizar una copia de seguridad para cualquier sistema de emulación. En cuanto a la interfaz, tal y como ya hemos visto en otros vídeos de consolas Miyo como la Miyo Mini Plus, es una interfaz muy similar. Estamos ante un front-end Onion OS con las secciones básicas. Aparte de la evidente sección de ajustes, tendremos una sección de juegos y otra de RetroArch, que básicamente tiene los mismos juegos pero ordenados por emuladores en lugar de por plataformas. Yo, por ser práctico, me moveré en la sección de juegos. Una vez que hemos visto lo básico de la interfaz, vamos a entrar en materia con la emulación. Aquí debo hacer un pequeño inciso, ya que si bien suelo insistir en hacer una copia de seguridad del sistema para evitar tener un susto, en este caso no seguí mi propio consejo y mientras que estaba trasteando con la tarjeta, simplemente se corrompió y dejé de poder probar ningún juego más. Así que, básicamente, este vídeo estaba cogido con pinzas. Pero que no cunda el pánico porque para todo hay solución. Buscando un poco en internet, localicé un sistema alternativo al que trae esta consola de serie, Spruce OS, un sistema que se encuentra en constante evolución y cuya última actualización tiene tan solo 5 días. El proceso para la instalación es muy sencillo: descargar, descomprimir y copiar en una nueva tarjeta. Nada de grabar imágenes, solo pinchar y arrastrar.
Además, este sistema permite scrapeo de carátulas e información de los juegos que insertemos, así como la actualización del sistema o descarga de algunos juegos de manera directa. Tras insertar la tarjeta en la consola y arrancar, se termina de configurar el sistema, tras lo cual tan solo tendremos que insertar la tarjeta en el PC para volcar los juegos y BIOS que deseemos. Para localizar los juegos, en internet en un momento podréis localizar lo que necesitéis. Este nuevo sistema permite emular bastantes más plataformas de las que inicialmente tenía concebida esta consola, por lo que las posibilidades de emulación de esta consolita enana se expanden más allá de lo inicialmente concebido. En cuanto a su desempeño, la impresión general es que es una consola bastante resultona, pudiendo emular una amplia variedad de plataformas clásicas. Tenemos todo prácticamente jugable a la perfección, desde consolas de 8 bits, pasando por 16 bits, arcades, Neo Geo y PlayStation 1. El emular PlayStation 1 es muy importante, ya que esta consola para mí es una de las vitales para que una consola emuladora merezca la pena. Sí es cierto que en Nintendo 64 encontramos problemitas, ya que no todos los juegos irán bien. Probamos, por ejemplo, Mario Kart 64 y vemos que funciona bastante bien. Pero, por otro lado, un juego crítico para este tipo de pruebas como sería GoldenEye nos va a dar bastantes problemas. En todo caso, gracias al mando analógico tenemos una consola perfectamente jugable, aunque sí en función de qué juegos queramos jugar. Hablando del mando analógico, funciona bastante bien, no es que tenga una hipercalidad brutal, pero cumple su función sin fallos. El altavoz que integra esta consolita funciona bastante bien, aunque dependiendo de la consola que estemos emulando y del volumen que tengamos, podemos notar que distorsiona un poquito. Importante tema cruceta, que es algo que suelo insistir mucho en este tipo de vídeos de reviews de consolas chinas, y es que si bien en la parte del unboxing noté que la cruceta era algo simplona, al hacer la prueba de algodón de los Hadoukens en Street Fighter, vemos que responde muy bien, mucho mejor de lo que esperaba. Resumiendo, el resultado de esta prueba hace que me tenga que callar la boca y darle un aprobado a este control. Ahora bien, hemos visto en la lista de consolas que tenemos dos plataformas tochas como serían Dreamcast y PSP, y aquí tenemos problemas serios. Tiene su mérito que intenten la emulación de estas dos grandes plataformas, pero francamente, la potencia de esta consolita es la que es. En el caso de Dreamcast lo notaremos con cargas poligonales altas. Por ejemplo, con Crazy Taxi cuando bajamos la avenida principal del juego, notamos ya unos tirones bastante incómodos. Eso sí, si probamos otros títulos con menor carga poligonal como podrían ser Marvel vs Capcom, notamos como el funcionamiento es bastante bueno. Por lo tanto, dependiendo del título, Dreamcast será emulable en esta consola Miyoo A30. Ojo, que el solo hecho de que algunos juegos funcionen ya tiene su mérito. Por otro lado tenemos PSP, en este caso no hay manera. Probamos títulos como Tekken 6 o Final Fantasy VII Crisis Core, títulos que en otras consolas emuladores suelen funcionar, pero en este caso fracaso absoluto. Tekken 6 va muy mal y Final Fantasy VII tiene glitches visuales bastante evidentes y no funciona de manera fluida. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, PSP no sería una consola emulable en esta Miyoo A30. En cuanto al diseño y tamaño de esta consola, muy a mi pesar mío, y aunque me cueste jugar en pantallas pequeñas, sí es cierto que tiene un tamaño perfecto para poder llevar en el bolsillo sin ningún tipo de problema, por lo que otro punto a favor de esta consola. Llega el momento de desglosar la lista de pros y contras con esta consola portátil Miyoo A30. Como pros tendremos un tamaño imbatible para poder llevar a cualquier parte, un abanico bastante amplio de consolas que podemos emular, un buen funcionamiento en general de los controles, la posibilidad de instalar un sistema custom como Spruce OS, mejorando las posibilidades de esta consola, y por último, un precio bastante ajustado. Contras, pues del mismo modo que es pequeño para llevar a cualquier parte, por este mismo motivo tendremos un tamaño de pantalla reducido, y para mí, por ejemplo, es un pequeño problema. En segundo lugar, la calidad de la microSD, que se ha corrompido con mirarla básicamente. Y por último, las limitaciones del hardware que hacen que esta consola no sea capaz de tirar con Dreamcast y sobre todo PSP. Pero por el precio que tiene tampoco se le puede exigir un milagro, ¿no creéis? Miyoo A30, una consola compacta y resultona que personalmente me ha gustado bastante. ¿Algunos de vosotros la tenéis? ¿Qué opinión tenéis de ella? Dejádmelo abajo en la zona de comentarios. Y ya sabes, deja tu like, comenta y comparte para ayudar al crecimiento del canal. Y suscríbete si no lo estás, dándole a la campanita, para estar al tanto de lo que viene. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retrolovers!